Bueno. Eso te lo voy a contar. Así, bien. Bueno, en este momento acabamos de ver el seguimiento en frío de la parte de la fuente de stand-by, ¿no? En la cual hemos aprendido el recorrido de cómo obtenemos los 5 voltios stand-by que van a alimentar pues a la main en el conector P813, 813, ¿no? ¿Sí? Sí, 813, P813. P813. La siguiente secuencia sería pues las mediciones de voltaje, ¿no?, de la fuente de stand-by, cómo obtenemos cada una de las tensiones, ¿no?, y cómo se regula la tensión tanto del lado primario para alimentar al capacitor de relevo, para alimentar a la fuente PFC, la orden que necesita para poder alimentar. Y en el secundario vamos a observar de la alimentación específicamente del Sumicon, porque gracias a este circuito integrado vamos a habilitar a unos transistores digitales y como consecuencia vamos a tener la salida de 5 voltios stand-by. Así como observan, todas las clases son teoría y práctica. Igualmente, en los siguientes capítulos, cuando terminemos la fuente, vamos a hablar y hacer el seguimiento de la placa ISUS y vamos a aprender cómo conectar cargas externas para evitar que se dañen pues los IGBT y también poder verificar su estado de funcionamiento. Igualmente la ZSUS. En este momento terminamos de hacer el seguimiento. Terminando las mediciones de voltaje, vamos a enseñar los métodos de reparación de la fuente stand-by, que principalmente pues son 3, ¿no? 1, que sería la prueba estática, 2, prueba de aislamiento, y 3, prueba dinámica, que serían las mediciones de voltaje para cada una de las fuentes, tanto el PFC cuando ya esté encendido y la fuente BS también cuando esté encendido, ¿no? Y por supuesto, para que esté encendido podemos hacer una serie de habilitaciones para poder activar la fuente o probar con la main, ¿no? Entonces serían las opciones. ¿Ok? Muy bien, ahí lo veo. Hemos visto el seguimiento y el funcionamiento de la fuente de stand-by. Hoy vamos a hacer las mediciones de voltaje respectivos en cada uno de los puntos de cómo funciona pues la fuente de stand-by en caliente. Entonces, para eso, primeramente verificamos si hay cortocircuito en la entrada. Agarramos el ohmímetro antes de enchufar, colocamos en el rango de diodo, verificamos que no marque 0 ohmios en la entrada. Si fuese un multitester análogo, colocaríamos en la entrada en rango por 1, también debe medir alta resistencia, o sea, infinito, lo que indicaría que no hay cortocircuito. Al no haber cortocircuito, podemos enchufar el televisor para medir la fuente de stand-by. Para eso hemos aislado el conector que viene de la main, el conector que viene de la main, ¿no? Hemos desconectado
la que va hacia la placa ISOs, ¿cierto? Entonces vamos a medir en este caso la fuente de standby, cómo está funcionando hasta obtener los 5 voltios standby, ¿cierto? Que estaría alimentando aquí a la main. ¿Ok? Vamos a seguir los pasos aquí en la placa de este televisor LG PJ 350 de 42 pulgadas. A ver, Oscar, vamos a hacer las mediciones, ¿no? Enchufamos el televisor, perfecto. Ahí tenemos el voltímetro en el rango de 500 voltios, ¿sí? Siempre respetando la polaridad, aunque en el caso de los multitester digitales es obvio de que si yo invierto la polaridad me va a salir un signo negativo. No es como el análogo, que la agujita se va al otro lado, ¿cierto? En este caso no. Entonces, en primer lugar vamos a medir el voltaje en el capacitor de standby C305. A ver, Oscar, aquí tenemos el capacitor de standby C305, negativo, positivo. ¿Cuántos voltios tenemos, Pablo? 311 voltios. 311 voltios, perfecto. La primera medición de standby. Luego llegamos a la pata 1 del trafo T501, que es de standby, saliendo por la pata número 2, que va a la patita número 1 del oscilador y amplificador de standby, es el circuito integrado de standby, que en este punto, si medimos voltaje, me va a medir cualquier cosa porque aquí hay una oscilación. Esa oscilación es lo que está generando el abrir y cerrar la llave del MOSFET drenador surtidor, ¿cierto? Con respecto a tierra a través de esta R. Podemos hacer la prueba. A ver, Oscar. Medimos tierra con la patita número 1. Y si observan, mide cualquier cosa. ¿Ok? Entonces, solo medimos en el punto 1 del trafo de standby o en el capacitor. Bueno, llegó la tensión a la pata 1 y esto interiormente va a producir la carga del capacitor C311, que tiene dos estados, el de arranque, que es 10,5, y el de encendido o de funcionamiento de la fuente standby, que sería el 18 voltios, que estaría alimentando al oscilador para que pueda producir la carga y descarga de la energía acumulada en el bobinado primario hacia los bobinados secundarios. A ver, medimos en el C307. C307. Positivo, Camilo. Positivo. Acá es positivo. ¿Cuánto mide? ¿Cuánto mide, Oscar? 17 voltios. 16 voltios, no 17, ¿no? Entonces, este capacitor se ha cargado, por lo tanto, debe mandar voltaje a la salida. ¿Cierto? Y si sigue funcionando, este capacitor va a descargar, ya que estaría trabajando pues el oscilador. Si se descarga el capacitor y no tiene alguien que releve la carga, ¿qué va a ocurrir? Se apaga. Entonces ya no voy a tener tensiones de salida, ¿cierto? Entonces, al cargarse el capacitor empieza a funcionar el oscilador y vamos a tener las tensiones de salida de 17 y 5 voltios, que serían estos puntos. A ver, Oscar. La salida, tierra fría, positivo.
5 voltios. que sería la salida de estos dos diodos, ¿no? Esos diodos son los números 355 y 351, ¿sí? ¿Estamos ahí? Sí. Listo. Ya tenemos un voltaje y los 17 voltios que saldría por el diodo de 352. 352, perfecto. ¿Sí? Entonces, si hay tensiones ahí, la tensión de relevo debe estar generándose para seguir cargado el capacitor, porque de lo contrario estas tensiones desaparecen. A ver, Oscar, vamos a medir el voltaje a la salida del D303 que estaría cargándose, o mejor dicho, estaría filtrando este capacitor C308. Y ese sería, observamos acá el primario del trafo. Este es el primario, este es el secundario, esto va a tierra y este otro terminal se va al diodo 303 que se va con el capacitor C308, ¿no? Aquí, miren, entonces acá, positivo, negativo. ¿Cuánto mide? 22 voltios. 22 voltios. Bueno, ya tenemos tensión. Como esa tensión es alta, porque acá pide hasta 18, ¿cierto? Necesitamos regular. Entonces el Q301 recibe en colector el voltaje del capacitor C308 y va a regular a la salida en emisor. Veamos eso. Entonces tierra, el transistor sería esto, colector recibe, ¿cuánto hay? 22. Y a la salida en emisor, ¿cuánto hay? 17. 17 voltios. Y esa es la que estaría llegando a través de un diodo 307 al capacitor, ¿no? De relevo. De relevo, ¿cierto? Entonces aquí sería a través de este diodo, ¿no? ¿Sí? De 307 estaría llegando al positivo de este capacitor con respecto a tierra, que va a haber ¿cuánto? 17 voltios. 17 voltios. Que estaría alimentando a la patita número 4, que sería pues la patita de BCC del oscilador, ¿cierto? Sí. ¿Sí o no, Miguelito? Sí, profe. Y ahí esto va a conmutar. ¿Ok? Entonces ya tenemos la tensión de salida. Y ahora necesitamos fijar, en este caso, la oscilación de el oscilador de standby. ¿Para qué? Para tener tensiones estables de más 5 y más 17. ¿Cierto? Para eso tomamos una muestra de la salida a través de este divisor. Este divisor inyectamos al regulador Shunt. Este regulador Shunt va a polarizar al diodo LED del fototransistor y ese diodo LED cierra circuito con los 5 voltios, la cual debe tener entre los dos terminales del diodo LED, que sería la pata 1 y 2, 1 voltio. exactamente 1 voltio. Ese 1 voltio va a hacer encender al LED y este fototransistor, como está conectado a tierra, va a cerrar circuito con la patita número 6, que es feedback, fijando una tensión en la patita feedback. En este caso era ¿cuánto? 3 voltios. Pero aquí hay algo importante. Si este divisor que observamos acá, que serían las R's, ¿qué número es? 354 y 356 conectado a tierra, solo me va a dar un voltaje de 1,7 aproximadamente. Y con 1,7 no estoy fijando la tensión de referencia, porque este dice que este shunt es de ¿cuánto? De 1,25 voltios, ¿cierto o no? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que estas dos R's
deben cerrar circuito con tierra que al estar en paralelo con la R356 me va a generar el 1,25, lo que sería pues 5 voltios por el paralelo, ¿cierto? ¿Estamos o no? Sí. Por el paralelo de este circuito. El paralelo sería, a ver, sería 10, ¿no? El paralelo, Bien. Pablo, el paralelo sería 10 10 por por 12, 12K. 12, nada más. Estamos quitando los K. Ahí. 10 por 12 más Más 620. 0.62, convirtiéndolo acá, 0,62, dividido Entre la suma. 10, ¿no? Sí. Más Bien. 12. Dividido entre... 10 más el paralelo, ¿cierto o no? Dividido el paralelo de esto. ¿Ante cuánto? ¿Cuánto sería el paralelo de esto? El paralelo, Ya. ya, desarrollando el circuito correspondiente al voltaje del pin 1 del regulador Xun IC351 sería de la siguiente manera. Entonces habíamos dicho que para yo obtener 1,25 voltios tiene que cerrar la llave Q358, ¿cierto? Entonces este Q358 al cerrar, esto estaría en paralelo, por lo cual voy a tener los 1.25 de la siguiente manera. Entonces tenemos acá el circuito, 5 voltios, 18K la R de arriba, 10K la que va a tierra, y las dos que están en serie, 12K y 620 ohmios, cerraría con el transistor Q. ¿Q qué número es? Miguel. Q. 357. Q. 358. 358. Ahí está. Entonces aquí tenemos el desarrollo. Sería lo que entra 5 voltios. 5 voltios, ¿no? Por la R de abajo, sería el paralelo, sería 10 por la suma 12.62 dividido, ¿no? Dividido sobre la suma 10 más 12.62. Todo esto dividido entre la suma de todas las R's. Sería 18 más 10 por 12,62 dividido 10 más 12.62. El resultado de esta división sería pues ¿cuánto? 5.56. ¿no? Ohmios. Entonces luego tendremos voltaje de referencia 5 por 5.56 dividido 18 más 5.56 sería voltaje de referencia 27, producto de estos dos, 27.8 dividido la suma 23.56, aproximadamente pues 1,18. La orden que estaría recibiendo en la base de este transistor vendría pues del súmico. Por lo tanto, los 5 voltios de salida, o sea, los más 5 voltios, tendría que estar alimentando al súmico, ¿cierto? Veamos si es cierto. A ver. Entonces, midiendo en el circuito, tendremos lo siguiente. Entonces, vamos a medir los 5 voltios, los más 5 voltios que sale de los diodos. ¿Qué sería ese punto? Este punto. ¿Sí? ¿Perfecto? 5 voltios. Luego, esos 5 voltios estaría alimentando al súmico, ¿cierto? Entonces el súmico, el IC701,
la patita número 5. La patita número 5 sería en ese punto. Cuidado. ¿Cuánto hay? 5 voltios. 5 voltios. Y eso me va a generar una tensión de salida, o sea, un estado lógico, por el pin 14, el standby control, ¿sí? Que estaría llegando a la base del Q358. Entonces, acá tenemos la salida del Sumicon, ¿cierto? Sí, 5 voltios. ¿Ya? Y eso estaría llegando al transistor, ¿qué número? Q358, la base, 5 voltios. 5 voltios. Perfecto. Si hay 5 voltios en la base, entonces esta llave se cierra, colector tendría 0 voltios. ¿Estamos? Sí, 5 voltios. Si colector tiene 0 voltios, significa que esta llave está cerrada. Al cerrarse la llave, en la pata 1 del IC351 debo tener 1,25 voltios. ¿Qué sería el IC351? Ahí está, muy bien, ¿no? ¿Cuánto hay este, Oscar? 1,23, perfecto. ¿Sí? Entonces ese 1,23 al llegar va a hacer que este shunt se cierre y va a circular corriente a través de la pata 2 y 1, cerrando circuito con el 5 voltios. Entonces en este momento yo debo de tener 1 voltio entre la pata 1 y 2 del optoacoplador, ¿no? Entre la pata 1 y 2. 1 y 2. Ya. ¿Cuánto hay? 1 voltio. ¿Cierto? Sí. 1 voltio, lo cual está indicando de que está funcionando. Por lo tanto, entonces al llegar la luz al fototransistor, el 4 con el 3 estaría cerrando circuito con tierra, generando la tensión para que la patita de feedback fije la frecuencia de oscilación y tengamos estable los más 5 voltios y los más 17 voltios. A ver, ¿cuántos voltios hay en la pata 6? En la pata 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿no? Ahí. El 6. Ahí es. ¿Cuánto hay? 3 Tres. voltios. 3 voltios. 3 Perfecto, 3 voltios. Lo fijas con 3 Ya voltios. hemos fijado. ¿De acuerdo? Entonces es importante que esté trabajando el Sumicon. Pues ya tenemos la tensión de más 5 y más 17. Pero necesitamos tener la tensión en el conector P813, Ajá. pines 13 y 14, los 5 voltios de standby. ¿Cómo se obtiene esos 5 voltios de standby? Bueno, de la siguiente manera. Observamos aquí en el diagrama, ¿no? El diagrama. Los 5 voltios, los más 5 voltios, estaría alimentando al pin número 5. Bueno, en este momento me generó los 14 voltios por el pin 14 el standby control para fijar la frecuencia de oscilación, ¿cierto? Ahora, también por el pin número 26 va a salir una orden que se llama standby on. Este terminal standby on lo que va a hacer es alimentar a un transistor con esta orden, o sea, estado lógico, que estaría llegando pues a este transistor digital Q366. Lo vamos a analizar, ¿no? El Q366 al recibir la orden va a permitir que el Q351 se cierre y los 5 voltios, o sea, los más 5B, me va a entregar como standby 5 voltios.
¿Cómo lo va a hacer? Vamos a analizar en la pizarra. A ver, analicemos el circuito. Entonces, del Sumicon llega la orden con un voltaje, ¿cierto? Dice en el manual 4,8 voltios, que sería estado alto. Estado alto. Llega a la base de este transistor digital. Por ser transistor digital puede llegar voltaje alto porque tiene un divisor interno. Ya habíamos hablado anteriormente de este divisor. Si son R's que no tienen valor, puede ser decenas de kiloohmios o centenas de kiloohmios, ¿cierto? Entonces, al polarizar la base, esta llave se va a cerrar. ¿Por qué? Al llegar a estado alto, la llave se cierra, ¿cierto? La llave se cerraría acá. Ya, al cerrarse la llave tenemos 0 voltios. Esos 0 voltios deja abierto al Q361, con lo cual los 17 voltios estaría llegando a la puerta, ¿no? A la puerta, y esta puerta al llegar a recibir 17 voltios se cierra y vamos a tener los 5 voltios stand-by. Pausa. Listo. Entonces, ¿cómo se generan los 5 voltios stand-by? De la siguiente manera. Del Sumicon sale la orden del pin 26. ¿Cuántos voltios, Oscar? Mire. 5 voltios. Yeah. Miguel, 5 voltios. Sí. Ya, esos 5 voltios llega a la base del Q366. Listo. ¿Llegó? Sí. Ya. Colector va a ser 0 voltios porque se cerró la llave. 0 voltios. A la base del Q361 61. va a llegar 0 voltios, 0 voltios. lo cual la llave está abierta. Colector va a tener voltaje. ¿Cuántos voltios hay? 18 voltios. 18 voltios. Esos 18 voltios estaría alimentando a la puerta del Q351 351. y va a salir a través del surtidor los 5 voltios ya switchado, drenador surtidor, ¿cierto? 5 puntos. Y eso debemos medir a través del fusible. ¿Qué número de fusible? ¿Qué número es el fusible? PH351. PH351, que va a conectarse al pin 13 y 14. Standby, 5 voltios. 5. Ya tenemos los 5 voltios. En este momento esta fuente está ok en standby. ¿Cierto?